Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Oramos. Vamos así mismo a comenzar. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en el Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, hermanos. Proverbios nada más tiene 31 capítulos, así que Dios por delante en el día de hoy terminamos. Le cuento, hermanos, que la semana pasada hablamos un poquito, ¿verdad? Del capítulo 25. Y en el capítulo 25, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre lo que era la importancia, la importancia de lo que es el entender, ¿verdad? Lo que era la carta de divorcio. Hablamos un poco de divorcio. No sé, hermanos y hermanas, si hubiera alguna pregunta sobre este tema, con toda libertad la podemos hacer en este momento, ya que nos metimos bastante profundo en ese tema, ¿verdad? Porque es un tema, hermanos, que sobreabunda mucho y la gente muchas veces tiene muchas opiniones que decir en cuanto a este. Así que no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, hermana Erika, Jonathan, o si tienen algún comentario que hacer o estamos bien en cuanto a lo que es el divorcio. Bien, muy bien. Entonces, vamos entonces así mismo a continuar. Hablando entonces en el capítulo 26, nos enfocamos acá en el versículo, vamos a mirar versículo 4 y versículo 5, donde dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si se acuerdan, me estuvimos hablando, ¿verdad? De este tema la semana pasada y les estuve recordando a todos, ¿verdad? Que es bien importante que cuando alguien quiere, hermanos, acercarse hacia nosotros a hablar de la palabra de Dios, no nos pongamos a hablar necedades. ¿Qué vendría a ser un buen ejemplo de una necedad? Un ejemplo de una necedad, como le he dicho en varias ocasiones, sería, hermanos, que usted y yo elijamos meternos en una conversación donde la persona lo que quiere es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para escucharse hacia sí misma, la persona. Es esa persona que quiere decirnos algo solo para que le aprobemos lo que está diciendo. Y yo le voy a decir, hermano, mire, yo no pretendo ser más inteligente, ni más sabio, ni conocer más que nadie. No pretendo. Al mismo tiempo, gracias a Dios que he podido leer, escudriñar y estudiar y aprender de la palabra de Dios. Y hermanos, no me voy a dejar engañar. Así que han habido momentos en mi vida donde venido personas a hablar a mí y así han hablado. Pues ahí yo estaba, pero yo no me dejé llevar de las enseñanzas. Así que no es la frase que le entre por un oído y le salga por el otro. No es eso, hermanos. Es que aunque usted escuche, usted pueda ponerlo a la luz de la palabra y que la palabra sea la que le va a dar validez o no le va a dar validez a lo que le está diciendo la persona. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Para estar seguro que no caigamos entonces en esa práctica que muchas veces pasa en muchas personas. El capítulo 27 entonces habla sobre lo que son las amistades. El capítulo se trata del tema de las amistades. Vamos a ver el versículo 6 del 27, donde nos dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, lo quiere leer con toda libertad. El 27, el 6, lo tengo aquí, dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces vemos aquí que Pablo reprendió a Pedro. Si usted quiere buscar conmigo en el libro de Gálatas, si quieren buscar Gálatas capítulo 2 del 11 al 4 al 14 dice así. Este es un momento, hermanos, cuando Pablo se opone a Pedro. Gálatas 2 11 al 14 dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! No sé si entendieron, hermanos, pero qué reto, qué diríamos en Puerto Rico, qué bochorno, diría en Puerto Rico, ¿verdad? Qué vergüenza, qué pena que frente a personas se hayan dicho estas palabras. ¿Y por qué es que Pablo reprendió a Pedro? Podemos ver, hermanos, que mire, el mismo Judas que caminó con Jesús, vendió a Jesús al besarlo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que no nos podemos dejar llevar nada más así como del fluir de lo que pasa en nuestro alrededor, porque hermanos puede terminar llevándonos inclusive a la perdición. Yo he aprendido una cosita bien importante en mi andar cristiano. Y hermanos, si usted viera, yo tengo muchos libros. Me gustan los libros, me gusta tener enciclopedias bíblicas, me gusta poder agarrar, ¿verdad? Y uno poder educarse. En el día de hoy lo puede hacer prácticamente a través de la computadora. Pero le cuento, hermanos, que lo más que me gusta es usar la Biblia para explicar la Biblia. Porque la Biblia no se equivoca. Los autores de los libros sí se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces, aunque no estoy diciendo que Dios no guía a los escritores y a los autores, no estoy diciendo esto, pero el punto, ¿verdad? En esencia es que tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a edificar, nos va a guiar, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que asimismo nos redarguya y nos guíe en este proceso. Bien. Entonces, el versículo 9 se enfoca en una charla con un amigo explicando que es más fragante que un frasco del perfume más costoso. Oh, no quería pasar por alto que hablando de las mismas amistades, hermanos, cuando habla también de la necedad, ¿verdad? Eh, sus amigos, mis amigos, cuando una persona tiene amigos, el círculo de amistad, ¿verdad? El círculo de amistad permite que haya acceso a algo que está restringido a personas que no son amigos, ¿verdad? Entonces hay que entender que, ¿verdad? Vamos a decir que una persona, un amigo aquí, ¿verdad? Um, con otro amigo aquí cerca, van a compartir situaciones cercanas donde van a conocer más profundamente del uno y del otro. Ser amigo, ser amiga es una responsabilidad grande y una responsabilidad seria, porque cuando usted se entera de situaciones difíciles, se supone que ore por el amigo, ore por la amiga, ¿verdad? Que se preocupe espiritualmente por la edificación del amigo, de la edificación del amigo, y que nunca jamás se utilice el conocimiento de lo cercano para hacerle daño a la otra persona. Yo recuerdo una historia muy triste de dos jovencitos que se criaron juntos, hermanos, desde que eran bien pequeñitos, bien pequeñitos. Y un día hubo una discusión entre ellos y uno de los jóvenes le dijo a su amigo, en medio de la discusión, le dijo, bueno, pero aunque sea mi papá no está muerto. Hermano, ¿y en qué cabeza cabe eso? Ese joven
tenía acceso a un conocimiento, ¿verdad? Íntimo de la vida de esta otra persona y compartió una cosa tan profunda y tan íntima que, hermanos, hirió a la otra persona de verdad. Así que recordemos esto de este capítulo, hermanos, nunca hablemos necedades por falta de palabras, refiriendo a las necedades a palabras que están fuera de lugar, que no van a edificar a nadie. Creo que todos hemos escuchado la frase, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Pero, pero aplicando la palabra de Dios, hacedlo todo para la edificación del prójimo, ¿verdad? Entonces, vemos entonces, hermanos, que el versículo 10 del capítulo 27 también nos muestra que el proverbio está cerca del estado, lo podemos ver acerca del estado de California. Vamos a ver por qué, dice el versículo 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Así que, como decir, ¿verdad? En los Estados Unidos, muchos dejan a sus amigos en el medio oeste y el pariente más cercano les queda a 2000 millas de distancia. Pero hay personas que tienen una emergencia y nadie les puede ayudar, no tienen familia cercana, no tienen, y si no tuvieran amigos cercanos, hermanos, ¿cómo van a poder sobresalir algunas situaciones que pueden pasar en la vida? Entonces, esa es otra enseñanza en cuanto a lo que es la amistad y lo que es la familia. El versículo 12 nos muestra acá, ¿verdad? Donde dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El versículo 2, hermano, aquí cabe decir que es importante que compremos seguros. Yo he escuchado a personas decir que no, yo eso de seguro de vida, eso de esas cosas no importan. Pero es una responsabilidad, hermanos, que nosotros entendamos que el futuro está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero aunque el futuro esté en las manos de Dios, hermanos, tenemos también que entender que tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, yo soy un hombre casado. Dios no lo quiera. Si a mí me pasara algo, sería importante, aunque yo no estuviera vivo en ese momento porque me pasó algo, ¿verdad? Pero sería importante el yo saber en vida que mi familia estaría bien. Entonces, por ejemplo, existen hoy día unos seguros de vida, por ejemplo, que usted puede comprar, los cuales le dan a la familia dinero y cubren el costo de la casa, cubren el costo de una deuda que haya, ¿verdad? Si la persona ya no está en la familia. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos a veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no planificamos por adelantado. No sé cuántas personas, hermanos, usted ha conocido donde ha fallecido alguien y no tenían ni un centavo para enterrar a la persona. Ahora miremos el otro lado de la moneda. Hay personas que ya han pagado su panteón en vida. ¿Han escuchado esto? Hay personas que mensualmente mandan un poco de dinero para pagar su lugar, para pagar su panteón en su lugar en el cementerio. Y cuando esa persona fallece, ya saben quién es la funeraria que le va a buscar. Todo está totalmente preparado. No es para ser oscuro y tenebroso, ¿verdad? Sino para explicar, hermanos, como dice la palabra de Dios, que cuando vemos el mal venir, ¿verdad? Nosotros también podemos prepararnos con anticipación. Entonces, hablamos también acá un poco de lo que era el versículo 17, el 15, perdón, nuevamente aparece la esposa regañona. Dice así, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Verdad? Una gotera, esa gotita, hermano, no hace nada, pero cuando sigue cayendo, empieza a
penetrar y a impactar grandemente entonces. Versículo 17, un amigo refinado va a mantenerlo a uno también refinado. En otras palabras, hermanos, nos rodeamos de buena compañía. Vamos también nosotros a poder ser edificados por las personas que nos están rodeando. Versículo 19, un amigo es uno que lo conoce usted y aún así lo sigue amando. Hermanos, a pesar de, llena el blanco, ¿verdad? Porque somos humanos y tenemos nuestras propias cosas que quizás pueden molestar a las personas, pero los verdaderos amigos, ¿verdad? Que conocen a uno y le aceptan así, pues le siguen amando. Versículo 20, ningún hombre jamás estará satisfecho de tener siquiera $1,000,000. ¿Le ha pasado esto, hermano, que usted ha dicho en su mente? Yo seré feliz cuando yo alcance graduarme de la escuela secundaria. No, yo seré feliz cuando saque mi diploma de universidad. Yo seré feliz cuando me case. Yo seré feliz cuando tenga niños. Yo seré feliz cuando... Y seguimos, hermanos, siempre diciendo algo. ¿Y qué termina pasando? Que nunca somos felices. Porque estamos poniendo el enfoque en lo incorrecto. Hermano, yo soy feliz hoy y tengo el gozo de Dios hoy porque Cristo vive en mí. ¿No es eso maravilloso? ¿Verdad? Que en el momento de ahora, en el mismo ahora mismo, hermanos, en este momento, puedo ser copartícipe del gozo del Señor. Versículo 20, ningún hombre jamás estará satisfecho de tener ni siquiera $1,000,000, como dije. Así que, hermanos, el dinero, recuerdo, hermanos, hubo un hombre que sacó la lotería y tenía todo esto dinero. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Cuando empezó a ver el daño que le estaba haciendo el dinero, todo el dinero que tenía, los millones que tenía, los empezó a regalar. Lo donó todo, hermanos, hasta que se quedó tal y como estaba antes de ganar la lotería. Una vida más simple, más cómoda, aún teniendo la facilidad de tener ese dinero, se dio cuenta que en vez de traerle amistades y en vez de traerle alegría, lo que le trajo fue angustia. Entonces, versículo 24, no hagáis tesoros en la tierra. Si vemos, hermanos, Mateo capítulo 6, 19, vamos a ver lo que nos dice Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 dice así. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Así que podemos ver, hermanos, que no debemos de enfocarnos en solamente tener, y en el reino celestial no tenemos nada. ¿En dónde estamos poniendo nuestro énfasis? Entonces, el capítulo 28, el impío, el versículo 1, el impío tiene miedo a su propia sombra, hermanos. Miremos cómo lo dice la Biblia. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Hermano, esto es una predicación que compartiremos en algún momento, pero ¿usted alguna vez se ha puesto a meditar en el león? ¿Cómo es que el león, déjame ver aquí, Erika, si me quiere compartir. Erika, ¿cómo es que el león es mucho más pequeño que un elefante, pero aún así es considerado el rey de la selva? ¿Qué piensa? Bueno, yo pienso que es el coraje que tiene en su corazón. Bueno, sí, hablando literal, el coraje, la astucia y la inteligencia que tiene, no solamente para, para gobernar, porque es que no es el tamaño
del cuerpo, sino la capacidad que tenga en su esencia para poder ser un líder. Porque el elefante podrá ser muy grande, pero igual una hormiga también lo destruye. Entonces, no se trata del tamaño, se trata del coraje y la valentía que tiene el león para liderar su manada. Gracias. Entonces, hay algo dentro del león ese coraje, esa valentía, ¿verdad? Que le lleva a que camine como el rey de la selva. Como decir, fui llamado a ser más de lo que quizás aparentan la visión de la gente, de los animales que los rodean. Entonces podemos ver, ¿verdad? Con ese mismo versículo que acabamos de leer, entonces, que aún el impío le tiene miedo, hermano, hasta su propia sombra, pero fíjese, el que está arraigado en Cristo, ¿verdad? Podemos ver que está confiado como un león. En otras palabras, aunque el problema se parezca o sea tan grande, no importa, yo sigo siendo elegido, sigo siendo, ¿verdad? Capaz, he sido preparado, tengo la astucia que necesito, tengo la guianza del Espíritu Santo para que yo pueda seguir hacia adelante, aunque la situación parezca imposible. Sí, adelante, Erika. El ejemplo es perfecto para describir los problemas. A veces nosotros vemos los problemas tan grandes y tan enormes, los vemos supremamente enormes y nosotros nos sentimos más pequeños. Pero cuando sacamos el valor que tenemos por dentro, guiados por Dios y por el Espíritu Santo, notamos que nosotros somos el león y el problema no es tan grande, porque el problema nosotros lo hacemos más enorme cuando no tomamos el tiempo de meditarlo, de analizarlo y de ponerlo en los pies de Cristo. Entonces, a mí me parece que ahí es un ejemplo supremamente importante, porque de esa manera es que nosotros miramos los problemas tan enormes y tan grandes y tan invencibles y nosotros nos sentimos pequeños. Muy cierto. Y ahí está el punto importante también, es la manera en que nosotros miramos, ¿verdad? Porque yo le garantizo, hermano, mire, ¿verdad? Conocemos y estuvimos estudiando la historia de Gedeón, ¿verdad? El libro de jueces. Gedeón, valiente guerrero, guerrero valiente cuando es llamado por el ángel, pero estaba escondiéndose, hermanos. En otras palabras, se veía algo que él mismo no veía dentro de su ser. Y eso es un punto bien importante, hermanos, hermanas. Dios quiere llamar fuera de nosotros algo aún mucho mayor y mucho más grande de lo que quizás nosotros mismos podemos palpar en nuestras propias vidas. Estamos dispuestos a confiar en Dios sin importar lo que parezca o no parezca que podamos hacer. Buena pregunta. Miremos entonces también entonces el capítulo 28 versículo 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces esto lo podemos comparar en lo que dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 donde dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí está, hermanos, la clave. Si confesamos, está en nosotros, si vamos a reconocer, yo algunas veces, ¿verdad? Trabajando en escuelas, eh, mi meta como educador, ¿verdad? Como maestro, como profesor, como persona que quiere enseñar, eh, es el aprendizaje. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? El que quiere enseñar, la idea es que podamos aprender, que las personas puedan aprender. Y mire, hermanos, no hay cosa más, bueno, no hay cosa peor que uno trate de enseñar una enseñanza, un principio, y que no se ha captado. ¿Le ha pasado? Yo he conocido, hermanos, gente súper inteligentísima, gente que puede hacer matemática, que puede hacer química, que puede hacer física, que puede hacer de todo. Pero si usted le pide que trate de explicar lo que acaban de hacer, no lo pueden explicar para nada. Pero qué maravilloso.
¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese proceso y estamos dependiendo de Dios y permitiendo que Dios sea, a través del Espíritu Santo, nuestra guía que nos ayuda a sí mismo a poder guiar a los que nos rodean en base al propósito divino de Dios. Entonces, el versículo 14 habla de temer a Dios y no tendremos que temer a ningún otro. Dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ante el mal. Mire, hermanos, caemos a veces frente a cosas y situaciones que no tenemos que caer ni doblegarnos delante de ellos, sino que tenemos que estar dispuestos a poner las cosas en las manos de Dios. Pero pregunta real: ¿cuándo tenemos una necesidad, hermanos? ¿Literalmente corremos siempre a Dios primero? No, es la realidad. Deberíamos siempre de ir a donde Dios primero. Pero hermanos, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero miramos nuestras dos manos. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué puedo hacer? Y hay momentos de nuestra vida, hermanos, que tenemos aquí con nuestras manos lo que podemos hacer. Pero hay otros momentos que no. Y al no tenerlo en nuestras manos, ¿por qué entonces no miramos a Dios en ese momento? No, vamos y le preguntamos al hermanito, a la hermanita, al vecino. Y muchas veces, hermanos, las personas que les estamos preguntando son personas que literalmente no están pensando en el mejor bienestar de nosotros. Es la realidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que viene el borracho, va a pedir, le pide consejo al alcohólico, que si debe dejar de tomar alcohol? Pues, ¿qué va a decir al alcohólico? Pues que no. No, disminuye un poquito, contrólate un poquito más, pero continúa, ¿verdad? Entonces, ahora, si se busca un ex alcohólico, una persona, ¿verdad? Que Dios trabajó en su vida y que Dios le liberó y ya no tiene esa atadura de esa adicción, le va a aconsejar que la deje en su totalidad. Entonces, esto nos vamos a brincar al versículo 24, que dice un punto muy, muy, muy importante. Mire cuál es. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Mire, hermano, esto está hablando que los padres no deben de ignorar los actos de hurto en el hogar. Los padres, y aquí se incluye a las madres también, padres y madres, tenemos una responsabilidad delante de Dios, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos lo correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Y no pasarle la manita a lo incorrecto. Porque si aceptamos lo incorrecto y le pasamos la manita, ¿qué va a pasar cuando ese hijo, cuando esa hija salga fuera del hogar y vaya a hacer lo mismo allá afuera, hermanos? Gran problema. Versículo 26. Fíate de Jehová de todo tu corazón, como dice Proverbios 3:5. Aquí en este caso el versículo 26 dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Luego, hermano, vamos al capítulo 29, donde nos habla de lo que es el primer versículo, la muerte repentina. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Por qué? No hay ningún tipo de cambio, hermano, porque la persona ya ha quedado establecida, arraigada en su propia creencia, en su propio pensamiento, y no hay quien lo saque de ahí, porque ese fue el camino que decidió elegir. Entonces, versículo 2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y hermano, mire, podríamos hacer esta pregunta. No vaya a responderme esta pregunta, por favor, pero podríamos hacernos esta pregunta. ¿Por quién votó usted? ¿Por quién voté yo?
en las elecciones, ¿verdad? Si usted no votó, le voy a decir esto con todo cariño y con todo amor en mi corazón, está mal hecho, porque es nuestra responsabilidad bíblicamente que tenemos que votar. Yo he escuchado cristianos decir, no, pero es que los candidatos, que si esto, que si lo otro, hermanos, tenemos que votar. Es nuestra responsabilidad seguir las leyes de la tierra. Así que esa parte tenemos que reconocerla. Pero al mirar este versículo, ¿verdad? En luz a lo que nos está diciendo este versículo, los justos dominan. Y aquí también hay un poquito de discrepancia o discusión en cuanto al tema de si los cristianos, los creyentes, debemos de meternos en posiciones de liderazgo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos de meternos en posiciones de liderazgo? ¿Sí o no? La respuesta es sí, ¿verdad? Y debemos de meternos en posiciones de liderazgo por la simple razón, hermanos, de que nosotros podemos representar a Cristo a través de su justicia y ser así como dice este versículo, cuando los justos dominan. No yo decir, hermano, yo soy justo porque soy justo, no, justo a través de Jesús. Entonces, versículo 5, cuide del hombre que lisonjea. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Hay que tener ojo con esto, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que tienen en su mente la idea de vivir de otros, de ser vividores, por decir. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No sé si ha escuchado la frase, ¿verdad? Le dan la mano y coge el brazo completo, ¿verdad? Y a veces esas cosas pasan, hermanos, y tenemos que ayudar sabiamente, eh, practicar el pensamiento de verdad del proverbio o el dicho que dice, enséñame a pescar y comeré por una vida. Dame un pescado y como por un día. Así que el capítulo 30 vemos acá que es el oráculo de Agur, que es el sabio desconocido del libro de Proverbios. Y el capítulo 30 nos muestra, dice, haga esta pregunta a Job. En Job 38, si vamos a mirar en el capítulo 30, ¿verdad? Acá podemos ver, versículo 4 dice, nos trasladamos, hermanos, a Job 38. No vamos a buscarlo en la Biblia, pero usted se acuerda se acuerdan, yo creo, cuando estudiamos el libro de Job. Escuche con estos versículos. Mire cómo dice el capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes o si sabes. Así que podemos ver, hermanos, acá, ¿verdad? Que es la pregunta o similar a las preguntas que estuvo haciendo Job en Job capítulo 38. Versículo 8 y 9 del capítulo 30, sigue en el centro del camino, no sea un extremista. Mire, hermanos, no podemos ser personas que están en ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Usted no puede ser perfeccionista, ni tampoco puede ser una persona totalmente liberal que no tiene ningún tipo de límites. Tenemos que buscar, ¿verdad? Estar en el medio caminando con Cristo, entendiendo que estamos en un proceso, hermanos, en ese proceso que estamos caminando poco a poco, ¿verdad? Pero, como decimos, ver algunas veces hay gente que anda como con la Biblia, como dándole bibliazos a la gente a todo donde quiera que va. Y se le olvida, hermanos, que nosotros tenemos también nuestras propias cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Yo tengo mis errores que yo tengo que trabajar y confesarlos delante de Dios y usted también tiene los suyos. Entonces, el versículo 12, vamos a ver aquí que nos dice del capítulo 30, dice así, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿De quién está hablando este versículo? ¿De quién cree que está hablando este versículo, hermanos?
esta generación que está hablando aquí que menciona? Simplemente está hablando de nosotros, hermanos. ¿Podrá ser? Generación cuyos ojos son altivos, dice el versículo 13, y cuyos párpados están levantados en alto. Y entonces, hermano, mire el versículo 15 y 16. Abel empezó una marcha al sepulcro que todavía no ha terminado. La mujer que no puede tener hijos siempre quiere tenerlos. Este es el versículo 15 y 16. Mire, mire aquí, por ejemplo, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dicen, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas, verdad, surgen situaciones, surgen cosas y nosotros qué hacemos? Más, 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 más. Aún la necesidad. Y algunas veces, hermanos, en la necesidad es donde podemos sentir verdaderamente el recordatorio de que tenemos que clamar a Dios. Como muchos saben, me gusta mucho este corito que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces esa parte de la canción no la hacemos. Hay personas creyentes y personas que aún van a la iglesia, hermanos, que literalmente cuando las cosas están bien, no buscan de Dios. No van a un servicio, no abren sus Biblias, no se conectan, eh, sea virtualmente, no vienen físicamente, o aún aunque vengan físicamente, están en, como dicen, en cruise control, están así como automático. Su corazón no está verdaderamente metido en espíritu y en verdad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no caigamos en un espíritu de conformismo. Un conformismo tan grande, hermano, que nos olvidemos que estamos delante de nuestro Padre Celestial. Delante del Dios que lo merece todo. Delante del Dios que merece que yo le alabe desde mi cansancio y desde mi energía. Que yo abra los ojos y reconozca quién Él es. Y no esperar, hermano, que llegue el problema para ir a buscarle y clamarle. Entonces, el versículo 20 del capítulo 30 dice así. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca. Y dice, no he hecho maldad. Prácticamente, hermanos, es como si dijera, el sexo ilícito no es pecado. Eso dice el pecador. La nueva moralidad no es nada nueva. ¿Verdad? Como poder aceptar, hermanos, ponerle etiqueta a cosas que están incorrectas de que están correctas. Erika, usted trabaja, ¿verdad? Trabaja en una tienda que, ¿verdad? Hay que poner precios a las cosas. Que alguien viene y coge y cambia un precio y le pone un precio de una cosa a otro para tratar de sacarlo por otro precio. Yo, yo he escuchado de un hombre que dice que va a un supermercado de comida y va y busca las nueces más caras y cuando va a pagar coge y escanea entonces la de las más baratas. Que lo que está haciendo es robando, ¿verdad? Pero la persona, en vez de reconocer su error, se estaba alabando como si estuviera haciendo una gran cosa y lo que está haciendo es un crimen. En vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer lo malo, entonces, ¿qué está haciendo? La nueva moralidad, ¿verdad? Que está viviendo. Está como autorizando, celebrando el pecado. Versículo 21 al 23 del capítulo 30. Este cuadro pequeño traviesos les va bien una broma, ¿verdad? Como podríamos decir que era muy común, ¿verdad? En la niñez. Vamos a leer versículo 21 al 30 al 23, dice así. Por tres cosas se alborota la tierra. Y la cuarta
ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Así que hermanos, él es muy gordo para sus pantalones. ¿Ha escuchado esa frase antes? Él es muy gordo para sus pantalones. Hay personas, hermanos, que a veces se meten en lugares o situaciones donde no se supone que estén ahí. Tratamos de confrontar quizás situaciones, hermano, que honestamente no nos corresponden. Yo le voy a decir, hermano, humanamente hablando, han habido momentos que a mí humanamente me hubiera gustado yo dirigirme hacia una situación, a lo que estaba sucediendo. Pero espiritualmente, antes de yo abrir mi boca, yo le oré a Dios y le dije, Dios, guíame, hermanos, y lo que sentí en mi corazón fue, quédate callado, no digas nada. Y así fue. Y han habido momentos opuestos donde quizás no tenía el plan de decir nada. Y ese sentido en mi corazón cuando el Espíritu Santo me dijo, no, ve, abre tu boca y comparte. Entonces hay que tener ese balance, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. El versículo 22, perdón, este es un diseño en miniatura de Jeroboam, cuando dice el versículo 22, eh, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. Hace una referencia tipo a Jeroboam. Si quiere anotarlo por ahí, lo puede leer luego. Primera de Reyes, capítulo 12 al 14. Y luego tenemos, hermanos, y este es el último, el último capítulo de Proverbios y terminamos. Nos tardamos mucho en Proverbios, hermanos. De verdad, y de verdad que Proverbios es un poquito difícil, ¿verdad? Hacerlo tipo estudio, porque, hermanos, hay tantas cosas que decir que literalmente se puede hacer un estudio por mucho, mucho tiempo. Estos son los proverbios de una madre hacia su hijo. Lemuel, capítulo 31. Así que un título popular sería Consejos sobre cómo escoger una esposa. ¿Verdad? Y creo que hemos escuchado este proverbio en muchas ocasiones. Eh, es el capítulo de la Biblia en Proverbios, capítulo 31, donde dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así que vamos a llegar ahí un poquito, ese es el versículo 10, pero vamos a comenzar desde el versículo 1. Así que comienza diciendo, hermanos, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, Lemuel evidentemente fue el nombre o el epíteto, ¿verdad? Como el apodo o el nombre cariñoso usado por Betsabé para su hijo Salomón. Parece que Salomón, hermanos, no siguió el consejo de su madre. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Alguien quiere tratar algún número? Una, dos, cinco, siete, ocho, 10. ¿Nadie? ¿Qué tal si lo respondemos de esta manera, hermanos? Demasiadas. Demasiadas, hermanos. Tuvo demasiadas mujeres, demasiadas esposas, tantas y tantas y tantas esposas, hermanos, que lo que hicieron fue que le llevaron al camino de angustia y de amargura en muchos aspectos de su vida, hermanos, porque se estaba casando con mujeres que también en muchas ocasiones estaban tomando decisiones o viviendo vidas que en vez de acercarle hacia Dios, causaban conflictos. Luego conflictos entre ellas mismas, conflictos dentro de la familia. Entonces, hay que entender esto para entonces aplicar la importancia de lo que es el consejo que se da aquí en Proverbios 31.
Así que versículo 2, ¿cómo empezar? Es un tema muy delicado y un hombre no quiere que su madre le hable sobre este asunto de vino, ni de mujeres, ni de canciones. Vamos a ver el versículo 2 lo que dice. Imagínese, hermano, esto, imagínese la madre diciéndole al hijo, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No deja a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyes a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerde más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Así que, hermanos, podemos ver aquí, ¿verdad? Que el tema del versículo 3 a lo que se está refiriendo aquí es de las mujeres. Luego, del 4 al 7 habla del licor. Y la Biblia enseña, hermanos, templanza en todas las cosas. A los reyes les es aconsejado que practiquen una abstinencia total a causa de su posición. El vino ha de ser usado como una medicina. Vamos a ver esto. Esto está interesante. Primera de Timoteo. Si pueden abrir, hermano. Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículo 23. Si alguien lo encuentra primero que yo. Ahí se me pegaron las páginas aquí. Primera de Timoteo. Ay, hermano, disculpen que no. Primera de Timoteo, versículo ¿cuál? Versículo 5, 23. Si no, ya lo tengo acá. Primera de Timoteo 5, 23. ¿Lo tiene Erika? ¿Lo quiere leer? Sí, ya lo tengo. Ok, por favor, gracias. Ya no bebas agua, sino usa de un poco, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Gracias. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que literalmente, hablando de licor, ¿verdad? Hablando de lo que es el vino, es utilizado como una medicina. Medicina. En el versículo 6, ¿verdad? Del capítulo 31, dice, dad la sidra al desfallecido y el vino amargo y el vino a los de amargo ánimo. O sea, hermanos, podemos ver ahí mismo, literalmente, que no sé si sabían esto, recuerdo mi mamá, cuando nosotros nos criamos en Puerto Rico, mi mamá, ella tenía una buena relación con el doctor, con el pediatra, y el doctor siempre él hacía una medicina él mismo. Era como en Puerto Rico dicen un mejunje, una mezcla, ¿verdad? Como un remedio casero. Él lo hacía, entonces, cuando era para tipos resfriados y cosas así, entonces él le daba a mi mamá. Y cuando nosotros nos fuimos a mudar acá, él le enseñó a mi mamá cómo hacerlo. Y le dijo a mi mamá, no le enseñes a nadie cómo hacer esto, yo solo te estoy enseñando porque ya no vas a estar acá, no puedo entonces dártelo. Hermano, y para la sorpresa de mi madre, ese medicamento tenía alcohol, tenía un tipo de vino, de sidra, tenía un tipo de algo así, una bebida alcohólica, y este doctor lo utilizaba como un jarabe, ¿verdad? Que se usaba para ayudar a la salud de la gente. Así que, importante entonces entender esto.
Y también entender ese versículo 4 y 5 que se urge, ¿verdad? La idea de practicar la abstenencia. Hermanos, mire, yo rapidito toco ese tema porque no quiero ignorarlo ni pasarlo por alto, pero lo traigo aquí a colación. ¿Puede una persona tomar alcohol? ¿Sí o no? Y la respuesta bíblicamente, la Biblia no dice en ningún lado que no se debe de tomar alcohol. Lo que la Biblia nos dice es que no os emborrachéis, que no nos podemos emborrachar. Pero también, hermanos, nos dice y nos enseña, ¿verdad? Que cuando algo se hace demasiado, termina entonces impactando a una persona. Entonces, para muchos hermanos, mejor es no tocar este tipo de cosas porque pueden llevar en un camino negativo. Y mire esto, hermano, mire, es posible, vamos a decir, que de una familia de tres, de cuatro, de cinco, vamos a decir una familia de cinco, vamos a decir que la mamá no tome alcohol y que el papá sí. Vamos a decir que el papá tome responsablemente, que a qué me refiero, que no se está emborrachando. Entonces, los hijos se crían dentro de un hogar viendo a su padre tomar. Aunque nunca lo han visto borracho, nunca lo ven que él hace nada que está fuera de lugar, pero la enseñanza de que tomar es apropiado y ellos pueden hacerlo cuando, después que lo hagan responsablemente, va a estar ahí. ¿Sabía usted, hermanos, que existe un gene que es pasado a través de diferentes, en algunas personas? Y es un gene que literalmente está conectado con la adicción al alcohol. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted coge, por ejemplo, vamos a decir tres amigos que nunca han tomado alcohol y uno de esos amigos tiene el gene, todos se toman una cerveza, por decir, y la persona que tiene ese gene no se va a tomar solamente una. Va a tener ese deseo de tomar y tomar y tomar, y esos tres que comenzaron a la misma vez tomando por primera vez todos juntos, uno automáticamente, hermanos, con esa primera bebida quedó alcohólico. Y le pregunto, ¿cómo sabe usted si usted es una de esas personas que tiene este gene dentro de su cuerpo, dentro de su ser? No va a saber. Entonces hay que tener mucha cautela, ¿verdad? Que no juguemos con el fuego para que no nos quememos. Y también que aunque practiquemos autocontrol dentro de nuestros hogares, hermanos, entender que nuestros hijos quizás no practican autocontrol fuera de los hogares, por lo que nosotros les hemos enseñado. Así que ese es un tema, ¿verdad? Ahí que es discutido aquí en esta parte. El rey, el versículo 8 y 9, el rey ha de defender la causa de los desamparados, los débiles y los pobres. El rey ha de ser justo y bueno. ¿Y el rey a quién representa? Al mismo Dios, ¿verdad? A través de su justicia. Entonces, versículo del 10 al 31 sobre el escogimiento de una esposa. Hermano, le urjo que lea todo esto. Nosotros no lo vamos a leer todos. Solo le voy a dar el resumen del 10 al 31. Así que comenzamos con el 10. Si es difícil hallar un buen hombre, es aún más difícil hallar una buena mujer. Su rareza la hace más valiosa la ley de la oferta y la demanda, hermanos. Versículo 11. Ella esencialmente ha de ser una mujer en la cual su marido pueda confiar. Así que usted dice, ah, yo como mujer, ¿cómo debo de ser? Mire aquí, una, una mujer en la cual el marido pueda confiar. Versículo 12. Ella es una ayuda, no es un estorbo. Versículo 13 y 14. Ella es buena trabajadora y una que busca una ganga y la halla. En otras palabras, coge y valora lo que se tiene en la familia, ¿verdad? Para no hacerle daño financiero a la familia tampoco. Versículo 15, la faena de la mujer nunca se acaba. Entiende la mujer, ¿verdad? Que está en medio del afán diario. Versículo 16, ella es una buena administradora. Versículo 17, no le importa el trabajo físico. Ella hace de todo, incluyendo hasta limpiar el piso, lo que tenga que hacer, sabiendo, hermanos, que es trabajo arduo. Y quizás, versículo 19,
Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Quizás, hermanos, no sabe tocar el arpa, un instrumento musical, o quizás carpintería, no sabe algún área en específico, pero sabe coser. Tiene sus talentos, ¿verdad? Tiene sus áreas que usa para ser de bendición a la casa. Versículo 20, tiene un corazón de compasión. Versículo 21, guarda abrigados a sus niños. Versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Ella es confeccionadora, ¿verdad? Está dispuesta a hacer las cosas y preparada y sabe cómo hacerlo. Versículo 23, su marido se conoce como el esposo de la señora fulana de tal, ¿verdad? Así que el marido tiene esa conexión junto con su esposa. El 24, se hace telas y vende y da cintas al mercader. Vende prendas de vestir que son hechas de mano. Versículo 25, tiene una buena reputación. Versículo 26, ella no es una persona tonta, sino que es una persona astuta, sabia, a través del conocimiento de Dios. No es perezosa, sino que atiende a su familia. Hermano, yo detesto cuando la gente hace comentarios de las mujeres y los hombres, que hoy día también pasa que están en sus casas cuidando los hogares, hermanos, porque eso es un trabajo, eso es un trabajo, ¿verdad? El limpiar, el preparar, criar los niños, cuidar la casa, mantener la casa adentro, mantener la casa afuera. Bueno, son todos trabajos que hacemos, ¿verdad? Nosotros y que decidimos cómo vamos a ser copartícipes. El versículo 28 dice así, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Sus hijos celebran el Día de las Madres, hermanos, con regocijo, y escucha la palabra clave aquí, y verdad. Escuchaba un comediante cristiano que decía, yo no sé, decía el comediante, yo no sé por qué es que las tarjetas del Día de las Madres las hacen tan exageradas, decía él. Dice, ¿por qué no puedo encontrar una tarjeta que tenga un diseño bonito y que dijera, mamá, gracias por haber tratado lo mejor que pudiste? Decía, decía la tarjeta que, ¿verdad? Cómo hacerlo así y reconocer, wow, que quizás no fue perfecta la madre, pero trató. Y entonces decía así la persona. Pero hermano, qué bonito cuando uno puede decir verdaderamente de una madre, ¿verdad? Que es una persona con valor, una persona especial, no solo por ser madre, hermano, solamente, sino porque ha podido reconocer todas las características, el llamado que Dios ha puesto sobre su vida como madre, como esposa, dentro de una familia. El versículo 29. Aunque nunca salió primera quizás en un concurso de belleza, como dice el 29, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. En otras palabras, quizás no salió Miss América, Miss Universo, pero dentro del hogar es la ganadora. Tiene su lugar especial y no hay otra como ella. No hace falta ni comparar, porque esta mujer, wow, que verdaderamente ha demostrado que tiene una posición especial dentro del hogar como mujer. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que, hermanos, no tan solo ha de aprender a temer a Dios, el hijo, sino también la hija, ¿verdad? Y estas son cosas que podemos ver aquí que son mostradas, que la mujer va a recibir su galardón en el tiempo apropiado. Y qué maravilloso, hermanos, cómo termina el Proverbios 31. Dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hermanos, su vida, la vida de la mujer, es literalmente un libro de alabanza.
Y qué bonito, hermanos, que la mujer puede entender que a través de todo lo que hace, puede elegir honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que el minutito, el tiempito que nos queda, hermanos, si algún hermano o hermana tiene algún comentario, con toda libertad, le pregunto yo, ¿qué obtuvo del libro de Proverbios? Vamos a ver, tantas cosas que hablar. ¿Qué obtuvimos del libro de Proverbios? De todas estas lecciones, hermanos, que estuvimos viendo, principios, ¿podría compartir alguien una cosita que aprendió? No ni de hoy nada más, sino en su totalidad. No sé, Maribel, si tiene algún pensamiento. Norma, Erika. Cuenta, Erika, creo que iba a decir algo, ¿verdad? Bueno, hay tres cosas que a mí siempre me han llamado la atención de Proverbios. Número uno es cómo nos enseña a manejar las emociones, como la ansiedad, el estrés, eh, la rabia, por medio de que entendemos que eso Dios sí lo tuvo en cuenta, que eso no es algo nuevo, sino que está aquí, que está en la Biblia, que la Biblia también nos habla en Proverbios cómo manejamos la ansiedad, cómo nos calmamos. Número uno, sobre número dos, los valores. El proverbio habla mucho de los valores que tenemos sobre no robar, no mentir, no ultrajar, no humillar, todo ese. Entonces te hace como un perfil de la ética que debe tener un cristiano o todo ser humano de una u otra razón. Y lo otro que me gusta, que aprendí, que me gusta mucho de Proverbios es cómo le da los principios a la mujer cristiana. O sea, cómo nos describe y cómo nos da ese nivel y ese valor como mujeres. Esas son las tres cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de Proverbios, porque Proverbios menciona algo muy importante para nosotras y es la diferencia entre la mujer buena, sabia, trabajadora y eh, la mujer lisonjera o la mujer regañona, gritona. Entonces nos hace ese paralelo. Entonces es cuando yo leí Proverbios, no sabía que él hablaba, que la Biblia como libro, me estaba estructurando. Yo pensaba que eso no existía en la Biblia, que no me hablaba de la mujer buena, cómo ser una mujer virtuosa, mejor dicho. Yo pensé que todo era de Jesús y cómo hacemos aquí y como las obras, pero nunca pensé que tenía un manual de vida como mujer a seguir, si me expresé bien. Ok. Sí, no, excelente. Y creo que mirar el libro de Proverbios, ¿verdad? Así como un manual, es una manera edificante para nuestras vidas. Entender, hermano, que no tenemos que leerlo de principio a fin como si fuera una historia, porque en realidad, como hemos estudiado, sí es un tipo de historia cuando vemos todos los elementos diferentes que son conectados en armonía, pero podemos también sacar principios que podemos aplicar en nuestras vidas. Bueno, hermano, vamos a orar. Seguimos orando, ¿verdad? Por nuestra hermana Ludivia Patiño, para que Dios toque su vida y restaure su salud. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, mientras terminamos, así mismo con el libro de Proverbios, te pedimos, Padre, que nos des entendimiento. Padre, para que no solamente seamos personas que leyeron estos proverbios, que los estudiaron y los escudriñaron, sino personas que pueden aplicar, Señor, los valores y los principios que tú has establecido para nuestras vidas. Guíanos, Señor, y guárdanos. Y así mismo, Padre, que tu palabra sea manifestada en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo diariamente en ella. Ayúdanos, Señor, así mismo a poder compartir con otros los principios que hemos estudiado y que podamos diariamente, Señor, tener hambre de tu palabra, buscándote en espíritu y en verdad. Te agradecemos esto, Señor, y así mismo te pedimos que guíes a cada hermano y cada hermana que se han unido en esta jornada de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, grandemente a todos. Nos veremos la próxima
semana. Dios les bendiga, bendiciones.